Las expresiones a las que habíamos llegado, pues repetimos esa parte. Dice tensión 2 por el coseno de 40 grados sobre el coseno de 65 coseno de 65 es igual a 150 newton menos T2 por el seno de 40 sobre, aquí tenemos seno de 65. Ok, tenemos igualado y ahí habíamos quedado la clase anterior. Ahora procedemos a multiplicar en forma cruzada, o sea, este numerador por el denominador de acá, y lo mismo hacemos por el otro lado. Entonces tenemos lo siguiente. T2 por el coseno de 40 y eso por el seno de 65. Esto es igual a 150 newton por el coseno de 65 sería. Coseno de 65 menos T2 por el seno de 40 por el coseno de 65. Bien, una vez que tengo ya multiplicado en forma cruzada, observo este término que tiene T2 y este término de acá que tiene T2. Entonces los dos deben estar en el mismo lado, o sea, paso los términos que tienen T2 a un solo lado de la ecuación. Entonces quedaría T2 por coseno de 40 por el seno de 65 acá sería más T2, cambio de signo, ¿no? Al pasar, seno de 40 coseno de 65. Coseno de 65. Igual a 150 newton por el coseno de 65.
Ahora voy a sacar el factor común entre este término y el de acá. El factor común sería la tensión 2. Entonces tendríamos tensión 2, el factor común. Abro paréntesis. Coloco los valores mayores primero. Seno 65. O sea, lo organizo de tal manera que quede primero el valor mayor y luego el valor menor, coseno de 40. Más, acá sería coseno de 65 por el seno de 40. El orden es colocar primero los grados mayores y luego los menores. Entonces sería 150 newton por el coseno de 65 grados. Bien, si revisamos un poco de trigonometría, la expresión que está dentro del paréntesis equivale al seno de la suma de los dos ángulos, 65 más 40. Eso responde a una fórmula que dice sen cos más cosen equivale al seno del primer ángulo más el segundo ángulo. Es la expresión que responde a al seno del ángulo compuesto, ¿no? Eso lo puede ver en trigonometría. 150 newton por coseno de 65, pues eso se mantiene. Bueno, de esta última expresión, tengo que despejar T2. Entonces aquí la suma daría 105, ¿no? Seno de 105 grados, que pasaría a dividir acá. Entonces sería T2 igual una fracción donde el numerador es 150 newton por coseno de 65. 150 newton por el coseno de 65 grados y dividimos para el seno de 105 grados, dijimos, ¿no? Que era la suma de 65 más 40. De esta manera sale el valor de la tensión 2. Use la calculadora y diga 150 por el coseno de 65 y a eso lo dividimos para el seno de 105. Me da 65,63, redondeando a 2 decimales. 65,63 newton. Entonces esta sería una respuesta. Ahora para hallar T1, lo que hacemos es ubicar la expresión 1.
nos dice T1 igual a T2 por el coseno de 40 grados todo esto sobre el coseno de 65. Reemplazamos. Sería T2, 65,63 newton por el coseno de 40 sobre el coseno de 65. Al hacer las operaciones, pues, tendríamos lo siguiente. 65,63 por el coseno de 40 dividido para el coseno de 65. Eso me da 118,96 newton. Entonces aquí ya tengo la respuesta. Muy bien, estas son las respuestas entonces. Colocamos de esta forma. Bien, esto que hemos resuelto lo hicimos por el método que se conoce con el nombre de método de las componentes rectangulares. Pero en matemática y física, pues un problema no siempre existe un método, a veces hay varios métodos. Podemos resolver este mismo problema por otro método. Como para aprender, vamos a hacer otro método. Entonces vamos a colocar resolución de este mismo problema por otro método. A ver, recordamos el plano cartesiano. El plano cartesiano que teníamos era este. ¿Sí? Vamos a ver. Eje X, eje Y el 0. Entonces había vector. Vamos a colocarlo esto como lo teníamos. Otro ángulo por acá. Y un vector hacia abajo. Entonces, los valores serían T1, T2 y el peso era 150 newton.
los ángulos que había puesto, 65 grados. Era este ángulo. Y el ángulo de 40 grados por acá. Bien, eso es lo que teníamos, ¿no? Ahora, este mismo problema lo resolvemos por el método del triángulo. Triángulo vectorial. Bien. El método del triángulo vectorial consiste, como lo dice el nombre, en formar un triángulo. Entonces tenemos, por ejemplo, el peso. Luego tenemos T1. Y luego cerramos con T2. Observe que en la figura las flechas no se encuentran los extremos. Eso es una buena señal porque eso significa que está en equilibrio. Entonces aquí tendríamos 150 newton. Este sería T1. Y el de acá pues sería T2. Bien, pero aquí hay que ubicar bien los ángulos. Entonces, para ubicar bien los ángulos, tengo que fijarme en el plano. Dice 65 grados entre T1 y la horizontal. Si hacemos una horizontal solo de referencia, una línea horizontal, este ángulo de aquí sería 65 grados. Y T2 también con la horizontal. Voy a trazar acá la horizontal. Este ángulo es, en cambio, 40 grados. Entonces hay que fijarse en la figura del plano cartesiano. ¿Qué me interesa? Me interesa son los ángulos interiores. Es decir, cuánto vale este ángulo de aquí, el interior del triángulo, cuánto vale el ángulo de acá y cuánto vale este ángulo. Tengo que colocar los ángulos, en este caso, interiores al triángulo rectángulo. Este, el de acá y este. Eso es obligatorio. Entonces aquí, ¿cuánto me falta para llegar a 90 de 65? Me faltarían 25. Porque sumando 65 más 25 me daría 90. Acá tengo 40 de afuera, entonces para llegar a 90 faltan 50, que serían los de adentro. Este sería 50 grados. Y me faltaría este ángulo de aquí. ¿Cómo saco este ángulo de aquí? Sumando los tres debe dar 180. Si ya tengo dos, tengo que buscar la diferencia para llegar a 180. Sumando estos dos, 50 más 25, me da 75, ¿verdad? Para 180 me faltan 105 grados. Entonces ubico este ángulo de aquí como 105 grados. Entonces este ángulo que marco aquí es 105 grados.
La suma de los tres como un chequeo o comprobación debe dar 180 grados porque en geometría, por la suma de los tres ángulos interiores de todo triángulo debe dar 180 grados. Sume los tres y debe dar 180. Muy bien, tenemos clara la película. Ahora, ¿qué debemos hacer para resolver? Tenemos que recordar en trigonometría una ley que se llama ley de los senos. ¿Qué dice esta ley de los senos? Que un lado de un triángulo dividido para el seno del ángulo opuesto siempre se mantiene constante. Así, por ejemplo, si yo divido 150 newton que es el valor de un lado conocido, ¿verdad? Lo divido para el seno del ángulo opuesto a ese lado. O sea, el seno del ángulo opuesto a 150 sería 105 grados. Es el ángulo que está al frente, ¿no? Esto es igual, por ejemplo, a otro lado, T1, que no conozco, dividido para el seno del ángulo opuesto a T1, que sería seno de 50 grados. A ver, repito esa parte porque aquí hay que estar concentrado. Nada de estar pensando en otra cosa. A ver, este lado, que es el lado del triángulo conocido, vale 150. Tengo que dividir para el seno del ángulo opuesto, o sea, seno de 105. Cogí otro lado, T1, este lado, tengo que dividir para el seno del ángulo opuesto, que es 50 grados. O sea, el ángulo que está al frente. Por lo tanto, de esta ecuación yo puedo despejar T1, multiplico cruzado, sería 150 newton por el seno de 50 grados y todo eso divido para el seno de 105 grados sería, ¿no? Seno de 105 grados. Bien, ahora use la calculadora. Sería 150 por el seno de 50 dividido para el seno de 105 grados. Eso me da T1 igual a 118 coma 96 newton. Si usted hizo la práctica con la calculadora, verifique. Entonces tengo aquí T1. Ahora ese valor lo comprobamos con el método anterior y usted ve que sale lo mismo, 118,96. Ahora, para hallar el valor de T2 que faltaría, tenemos que relacionar nuevamente 150 newton sobre seno de 105. 150 newton sobre el seno
de 105 grados debe ser igual, ahora sería T2 sobre el seno ¿de qué ángulo sería? A ver, si este es T2, el ángulo que está opuesto sería 25 grados. Entonces sería seno de 25. Despejamos T2 y quedaría lo siguiente. 150 newton por el seno de 25 ya lo estoy escribiendo bien, seno de 25 grados sobre seno de 105 grados. Entonces, llegamos a la respuesta. Haga uso de la calculadora. 150 por el seno de 25 dividido para el seno de 105. Me da 65,63 redondeando. Newton. Bueno, tengo entonces respuesta, ¿no? Es la respuesta. Verificamos con el método anterior. Ahí está, 65,63 newton. Entonces tengo las dos respuestas. La primera que encontramos, la otra es la que corresponde a T2. ¿Correcto? Entonces tengo la respuesta para T1 y la respuesta para T2, que se confirman, son las mismas. Cambia es el método. El último método es el método del triángulo. El anterior, método de las componentes rectangulares. Veamos el siguiente, entonces, problema. Si no hay preguntas, entonces estamos hablando del problema 4. Vamos al problema 5. Bien. Tenemos entonces el problema 5. Hallar los valores de las tensiones T1 y T2 y la barra tiene un peso de 200 newton, una longitud de 2 metros y la carga se ubica a 60 centímetros
de un extremo corresponde a 90 newton. Ver figura. Ver figura. Muy bien, tengo el problema 5. Vamos con la figura. En la figura aparece una barra horizontal. Esta barra está suspendida mediante dos cuerdas verticales. Bien. Tenemos ahí una cuerda. Otra cuerda. Está más o menos así. Ahora voy a colocar los vectores en la mitad de la barra. Y por aquí habría otra carga. Y estas cuerdas pues están haciendo fuerzas hacia arriba, sosteniendo esto. Entonces tendríamos más o menos lo siguiente. Esto sería T1. Esto sería T2. Esto es 90 newton. Y esta de acá vale 200 newton. Bien. Necesitamos colocar distancias también. Vamos a suponer que aquí hay una distancia. Aquí hay otra distancia. Entonces, indicamos eso, ¿no? Esta distancia es una. Esta otra distancia es otra. Y la distancia mayor es la de acá. Entonces tenemos todo eso. Aquí dice que vale 2 metros. Entonces aquí la mitad sería 1 metro. Pongámosla en otro lado. Aquí sería 1 metro. Y este de aquí es 60 centímetros, o sea, 0,6 metros. Esa sería la distribución de distancias. Muy bien. Vamos entonces a continuar con los datos. ¿Qué datos tendríamos? A ver, hay un peso de 200 newton. Hay una fuerza o carga
de 90 newton. Hay distancias. Vamos a poner aquí distancia 1. 2 metros. Distancia 2. 1 metro. Y distancia 3. Esto es 0,6 metros. Nos preguntan cuánto vale T1 y cuánto vale T2. Esas serían las preguntas. Seguimos con los cálculos. Para los cálculos recordamos una condición que dice suma de torques o momentos de fuerza igual 0. Pero para eso debemos elegir un eje de rotación. Voy a colocar en la figura una letra A y una letra B, o sea, los extremos, ¿no? Entonces trabajamos primero con el extremo A y lo colocamos acá diciendo que en ese punto está el eje de rotación. Esto es en equilibrio de rotación. Equilibrio de la rotación es lo que corresponde a esa expresión. Ahora, el torque siempre es fuerza por distancia, ¿no? Entonces podríamos decir T1, como está en el mismo eje, en el punto A, decimos distancia 0 metros. Eso significa esto, ¿no? Esta fuerza T1 está aplicada en el punto A, o sea, en el eje de rotación, no tiene movimiento, o sea, es 0 metros. Luego, tenemos que trabajar con el otro, con la otra fuerza de 90. Esta sí está alejada del eje de rotación y provoca una rotación en este sentido, en el sentido horario, o sea, es un momento negativo. Recuerde cuando vimos las clases de torques. Ponemos menos 90 newton por la distancia, que sería 0,6 metros. Luego trabajamos con el que sigue, sería 200 newton, también negativo, porque tiene el mismo sentido de rotación, por 1 metro. Y finalmente sería más tensión 2 por la distancia 2 metros. Y todo eso pues igual a 0 tal como dice la condición. Resolvemos. Aquí este se elimina y me va a quedar 90 por 0,6 sería 54 negativo. 54 newton metros menos 200 newton metros más T2 por 2 metros
igual 0. Es lo que tengo hasta aquí. Este es T2. Bueno, de aquí resuelvo esa ecuación. Me va a quedar 54 y 200, 254. Positivo al pasarlo al otro miembro. Dividido para 2. Entonces me quedaría en esa forma. Y aquí se elimina el metro. La respuesta entonces, hasta el momento, ¿qué sería? ¿Cuánto sería la respuesta? 254 para 2. Se divide o se toma la mitad, ¿no? Y me da 127 newton. Bueno, vamos a dejar por ahí por el tiempo, pero aún me falta calcular la otra tensión. Hemos calculado solo una. 127 newton es lo que corresponde a la tensión 2. Entonces hemos aplicado, en este caso, pues el equilibrio de la rotación haciendo uso de los torques. Hasta ahí, pues, la clase de hoy.